ver si agarra, me parece que sí. Estamos en vivo con Joana Duarte, de la, bueno, secretaria de UTEP también ahora, Sí, Movimiento Evita, mucho tiempo, feminista del movimiento y también secretaria del Partido Justicialista, ¿no? Joana, ¿cómo así estás? es. Estamos para info que pasan, estamos para cosas que pasan y vamos a salir a través de Facebook, la más viejita, Instagram y por supuesto YouTube también como estreno durante 7 días. ¿Cómo estás? Bueno, gracias por la entrevista y sí, bastantes títulos. No, bastante movimiento, ¿no? Ahora sí me toca un rol más gremial, si se quiere, dentro de la UTEP, que es una secretaría gremial, Ujú. de la comisión, la primera comisión que asume en la UTEP, porque nuestro sindicato fue reconocido como sindicato en el año 2021 por el Ministerio de Trabajo y en el año 2023, noviembre del 2023, realizamos nuestra primera elección, de la cual me toca formar parte de la Comisión Directiva Nacional, así que Bueno, ahí bueno, otro rol. también el otro día vi fotos y bueno, vi los vivos y demás que se realizaron el día 7 por la conmemoración de San Cayetano. Estuviste con Juan Grabois y demás que pertenecen a ese espacio, ¿no? La difícil situación que se está llevando adelante en todos los lugares y barrios populares, que es donde más recorre Joana. Sí, la verdad que hay una situación muy compleja. Nosotros, ¿Qué te comentan ahí? y bueno, con Juan, como vos decís, venimos transitando hace mucho tiempo la construcción de lo que nosotros llamamos la economía popular. Mm. Si bien ahora Juan tiene un rol más político, dado su última participación como precandidato a presidente en el 2023, pero la verdad que Juan es parte de nuestro sector, es parte de la construcción y de creer en otra construcción más humana, más cercana al pueblo. Y sin duda que en esta etapa nosotros estamos transitando una situación muy compleja, vemos que la situación se agrava día a día. Hemos tenido desde la UTEP, venimos denunciando la situación en los barrios, en los territorios, porque hay una situación alimentaria muy compleja y eso atado a que hay un gobierno nacional que ya van 9 instancias de la justicia Niega la federal. comida, ¿no? Sí, hay 9 instancias de la justicia federal que ha hecho lugar al amparo que hemos presentado de la UTEP, que la intima a la ministra Petovelo a entregar los alimentos que están guardados en los galpones de Tafí Viejo y de Villa Martelli y a implementar las políticas alimentarias que dejó de implementar a partir del 10 de diciembre. ¿Y qué informes tienen, Joana, de toda la cantidad de toneladas de alimentos que se venció? Porque esto lo vi por Rolando Graña y todo lo demás, que dijo que se venció leche, se venció esto. Es una barbaridad. Sí, sí, nosotros a partir Hay una de... denuncia penal, ¿no? Sobre eso. Sí, hay dos denuncias, una denuncia penal que la hace justamente Juan directamente a la ministra Petovelo por incumplimiento de los deberes de funcionario Y al público. presidente, ¿no? ¿También? No, a la ministra Petovelo Solamente a la ministra. directamente porque es Ok. la responsable directa del área que debiera ejecutar las políticas alimentarias. Sí hay un amparo que presentamos desde la UTEP, que eso ya es en la justicia administrativa, digamos, administrativa, donde hemos presentado un amparo en conjunto con el CELS, con el Centro de Sí. Estudios Sociales, donde también denunciamos que a partir del 10 de diciembre no solamente la situación de gravedad de que hay más de 40.000 merenderos y comedores que antes daban de comer a nuestro pueblo y que no reciben más las partidas alimentarias que están presupuestadas, dicho sea de paso, y que eso implicaba hasta el 10 de diciembre que esos comedores merenderos daban de comer a más de 4 millones de argentinos. Eso, obviamente, en estos pocos meses de gobierno nacional se ha incrementado y los últimos datos de la pobreza y de la indigencia que hemos visto la semana pasada Es tremendo eso. del observatorio de la UCA dice que hoy hay 8 millones de argentinos que no tienen garantizada la comida. Y en nuestra provincia eso es peor porque nuestra provincia, nuestra ciudad de Resistencia, el Gran Resistencia, Se encabeza complica. los datos de pobreza e indigencia. Eso te iba a preguntar. Lo que leímos el otro día en el Clarín del Chaco, que es norte, digamos. Yo no tengo que estar estudiando para ser eufemista. Eh, es cierto que el 78%, 78,9% de resistencia, o del área metropolitana, me Sí, parece del que Gran Resistencia, que de gran sería resistencia no, está bajo de la línea de indigencia prácticamente, ¿no? bajo el nivel de pobreza. Sí, Yo digo bajo nivel de sí, indigencia porque ya no caemos del ring, me parece. sí, sí, eso Tan fuerte, son datos concretos del observatorio de la UCA, claro.
que es un Le pasamos Entre el observatorio Río encima. que nadie, sí, encabezamos los índices no solo de pobreza, sino de todos los niveles en los cuales vive la sociedad chaqueña en el Gran Resistencia, y que bueno, y habla de esta profundización de la crisis que venimos denunciando, que se va profundizando cuando se corre el Estado. Es obvio que va a pasar esto, y hoy vemos que el Estado, sobre todo el Estado Nacional, se ha corrido de todos los lugares, y la única presencia que tiene el Estado en los territorios donde hay mayor necesidad es a través de la fuerza de seguridad. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo, estos últimos tiempos se ha visto cómo persiguen a los feriantes a través de racias, Sí. persiguen a los trabajadores, a los laburantes, a los cartoneros. ¿Viste lo de Capital levantando a las personas que estaban en situación de calle? Sí, sí, en Capital la Es una verdad es barbaridad. la política estatal que se está llevando adelante de intentar ocultar algo que todos sabemos que cada vez crece ¿Pero por qué más. maltratarlos? Sí, no solamente los maltratan, los levantan, les queman las cosas, sus colchones, sus pocas cosas que tienen, se los queman. Y la gente obviamente va buscando otros lugares para donde vivir, pero sigue viviendo en situación de calle, diremos. No hay una resolución de esa situación, sino que hay una profundización de la misma. Y hoy no solamente en situación de calle viven las personas que hace mucho tiempo están en esa situación, sino que ya, sobre todo en los grandes centros urbanos, empezamos a ver como familias enteras que no pueden pagar los alquileres, gracias a esta libertad que nos ha llevado, que ahora somos más libres. Entonces, como somos más libres, los montos de alquileres son impagables para un trabajador medio, sin ni hablar con un trabajador no registrado, diremos, ¿no? Hoy vi que la FIP hoy anunció que ya no es obligatorio para las inmobiliarias y demás inscribir los contratos de alquileres. Eso implica que mayor especulación, mayor blanqueo de capital que estaba en negro, Sí. y O lo reclaman fundamentalmente, nomás directamente y listo, bueno, y ¿no? mayor especulación, digamos, ¿no? Claro. Y donde el Estado debiera estar para regular la posición del más débil, que en este caso sería aquel que no posee una casa y no tiene dónde vivir y que quiere acceder a un alquiler con las condiciones mínimas de respeto hacia los derechos de quien accede a un alquiler. Hoy eso tampoco está garantizado, diremos, ¿no? Entonces eso, en qué termina? Es en mayor cantidad de familias viviendo en la calle. ¿Por qué se soporta como sociedad estos 7 meses que son nefastos de ver la devaluación del 120%, que fue el 22 de diciembre, ¿no? Por ahí, o antes del 20 de diciembre, y todavía tenemos caminando el DNU, que es inconstitucional, porque la ley base no quiere para nada eso, apuntalar el DNU. ¿Por qué no se hace nada todavía desde el frente? ¿Y cómo la sociedad aguanta todas estas situaciones, Joana? ¿Qué es lo que percibís? Yo creo que hay, primero que desmitificar que la sociedad aguanta, digamos. Hay mucha conflictividad en el territorio. Lo que por ahí no vemos es que eso se canalice a través de la política, si querés, o de la oposición. Digamos, no creo que hay una debilidad muy grande en la oposición política, porque no hay una alternativa política que pueda expresar no solamente el enojo del pueblo, sino un modelo de país, de provincia, que sea muy claro en la transformación que necesita nuestro pueblo y la resolución de los problemas urgentes, que creo que es justamente por lo cual existe también este gobierno nacional, digamos. Las cuestiones no resueltas efectivamente hacen que el pueblo haya votado en esa línea con la esperanza de poder estar mejor, que hoy está en una situación muy compleja y que eso se va dando en distintos grados de conflictividad, digamos, ¿no? Estamos transitando ahora una semana donde las universidades nuevamente están de paro. Sí. Hemos visto cómo la conflictividad social de los empleados públicos en la provincia de Misiones hace poquito se profundizaba. Lo vemos también en otras situaciones Estás como hablando del tema policial, ¿no? el tema policial, En los su docentes sí. y demás empleados públicos Y de salud. de salud de la provincia de Misiones que salieron a las calles a demandar algo tan básico como es un salario acorde a los índices de precio de la canasta básica, digamos, ¿no? ¿Cuáles son los índices de precio de una canasta básica? Porque no tenemos Y parámetros. hoy una familia tipo, según los datos propios del INDEC, necesita casi 700.000 pesos para vivir, ¿no? Una familia tipo. Si no estarías por ¿Solo para debajo. comer? Para comer, para la canasta básica. Entonces, esos son los datos que no lo inventa la oposición, son datos reales que yo diría que en la realidad más dinámica eso debe estar casi
por encima de lo que los datos mismos, digamos, ¿no? Yo creo que están en 1 millón mínimo. Con Porque familia. sobre todo el acceso a los alimentos es casi imposible. Yo creo que hay una situación muy compleja, hay familias enteras que hace por lo menos 3, 4 meses que no comen carne, Sí, por ejemplo. sí. O por ahí, de los 7 días a la semana, eligen comer 3 días. Digo, aquel que está en un trabajo no registrado y que tiene un ingreso de una changa, elige en la semana en los 7 días, elige qué día comer. Otros días lo resuelven algunos de los comedores merenderos que aún existen, a pesar del ataque que viene haciendo el gobierno nacional sobre yo le llamo las heroínas de nuestra patria, que son esas compañeras que le dan de comer a nuestro pueblo Siempre las compañeras, sí. a pesar del ataque y de la estigmatización que hace este gobierno nacional, y fundamentalmente que también que toda la plata que estaba destinada, tiene todos los males este todos gobierno. todos los ítems. Sí. No, pero la plata que está destinada para las políticas alimentarias que se cortaron a partir del 10 de diciembre, como vimos hace unos meses, cuando salta lo de esto que encanutan los alimentos, también saltó que esa plata la estaban utilizando en subcontrataciones de los rugbyers, digamos, Sí, ¿no? Y 2 millones que, de pesos. bueno, este gobierno nacional tan impoluto que decía ser en la corrupción, bueno, resulta que la plata destinada para comprar alimentos la destinaban en realidad para subcontratar y tercerizar para ver que esa plata volviera a la caja política de la Libertad Avanza. ¿Hay algún sistema o partido político o con concepción ideológica más corrupto que la derecha? Porque lo podemos ver en todos lados, ¿no? O Sí, sea, nos tocó con Macri, nos devolvió el FMI, o sea, bueno, debería estar preso. Caputo es ministro de Economía, Claro, pero que nos llevó al mayor endeudamiento de eso, este país, digamos, ¿no? eso fue un grave error de el Frente de Todos, Unión por la Patria, en el 2019, por ejemplo, no declarar un default selectivo y enviar preso a Mauricio Macri, como el fondo sacó en ese diciembre, diciendo, este partido dejó que se fugue la plata que le dimos Y en y se lo realidad, permitimos, más allá de un espacio político, digo, como poder, ¿no? Estoy le hablando. corresponde esa responsabilidad, ¿A la particularmente justicia? le corresponde la justicia. Vivimos en un sistema democrático donde hay división de poderes, ¿no? Después No, sabemos sí, cómo funciona la justicia en algunos casos. pero la cuestión es que no le tenía que dar peso mediático para que llegue a la justicia. Sí, hubo muchos compañeros y compañeras que que denuncian hasta el día de hoy el accionar de Caputo, y el mismo Fondo Monetario ha reconocido No lo quiero ver más. que violaron todas las reglas internas del Fondo Monetario para ese La préstamo, fugaron, dicen. y castigan a Argentina. Justamente hoy una de las imposibilidades que tiene el gobierno nacional de conseguir un financiamiento del Menos fondo, mal. menos mal, es más por el fondo que por la conciencia de cuidar nuestros recursos de quien hoy nos gobiernan, digamos, ¿no? Y es justamente porque ellos mismos reconocen en un informe del fondo que se utilizaron esos fondos para la bicicleta financiera, digamos, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que en realidad, en todo caso, a nuestro espacio político le corresponderá Sí. hacerse cargo o hacernos cargos de que no cumplimos las cuestiones básicas de que nos comprometimos cuando asumimos en 2019, y fundamentalmente ser muy humildes, digamos, ¿no? Yo creo que no hay que ofenderse, no hay que enojarse cuando el pueblo nos demanda y nos reclama lo que no resolvimos y nos reclama por los errores que tuvimos. No hay que enojarse. Hoy creo que hay que ser con mucha humildad, pedirle perdón al pueblo argentino por las cosas no resueltas y apostar a construir un modelo de un programa de país, de provincia, que sea muy claro en qué es el proyecto nacional y popular, digamos, ¿no? Porque creo que también hace mucho tiempo se corrieron algunos límites y nuestro modelo de país también a veces quedaba como muy cercano a, bueno, fumémonos estas cosas porque después vamos a ver si... ¿Por qué se derechizó el movimiento nacional y popular? Eso es lo que yo percibo y lo Yo que no puedo sé leer, ¿no? no sé si se derechizó. Yo ¿Se enfrió? lo que creo es que hace mucho tiempo no discutimos las cuestiones estructurales de fondo Ah, no, eso y seguro. solamente discutimos candidaturas, ¿no? Y yo hoy a veces Partidocracia, ¿no? a veces converso con compañeros que están más preocupados quién encabeza la lista en el 25, que en ver que hay un pueblo que la está pasando muy mal
y que si no se resuelve una cuestión urgente como es la cuestión del hambre, si nosotros todos los argentinos algunos que tenemos creencias en el amor al prójimo y otros Sí, los que claro. no tienen creencia en el amor al prójimo, pero que les duele que un argentino que vive en mi misma ciudad, en mi mismo pueblo, no tiene garantizada la comida, si no ponemos cabeza en cómo resolver esas cuestiones y en denunciar eso, y estamos más preocupados por ver quién es el elegido, la elegida o quién encabeza la lista en el 25, y la verdad que sin duda que a eso la sociedad en el 2023 nos dijo que no. Se cansó la sociedad de las discusiones de ombliguismo partidario, digamos, ¿no? Eh, Te comento una anécdota que siempre le estoy comentando a todos los que hago entrevistas, o charla o stream, y esto pasa en la sociedad. El otro día, hace 3 viernes atrás, ¿verdad? Fui a comer una guisada con unos conocidos en Barraqueras, compañeros, ¿eh? Y algunos no, dos votantes del actual nefasto. No le menciono porque dice que trae mala suerte, no lo menciono. Este, y uno me dice, yo estoy contento. Le pregunto, Javi, ¿por qué? Y me dice, estoy contento porque, mira, ahora no puedo desayunar. El colectivo está caro, pero cuando llego a Resistencia no hay piquetes. Yo le digo, pero está mal las tres cosas, le digo. Sí. Esa es la concepción que tienen las personas. Joana, ¿qué conclusión puedes llegar con lo que te acabo de comentar? Porque es grave. No desayuna, paga un colectivo caro y está feliz porque no hay piquete. O sea, o sea, ¿cuál sería el parámetro? Las personas están totalmente desconectadas de las otras personas. Sí, hay un nivel de individualismo muy grande que creo que tampoco Desesperación por salvarse. no hemos hecho tampoco una reflexión de cómo nos atravesó la pandemia y cómo salimos de esa pandemia todos nosotros. ¿Qué te parece esto? O sea, no desayuna, paga caro. Bueno, eso es los límites que se corrieron en nuestros gobiernos populares, diríamos, ¿no? Eh, ¿Lo escuchaste yo- alguna vez? sí, lo escucho ¿En bastante seguido, serio? lo escucho bastante Qué seguido como increíble. un trabajador que por ahí tenía más o menos un empleo formal que se enojaba con quien cobraba un programa social, diríamos. Pero no es un problema de los trabajadores. Yo creo que el sistema nos lleva a discutir entre trabajadores para no discutir las cuestiones de fondo. En realidad, por eso digo, los límites de nuestro espacio político Ujú. tuvieron que ver es que nosotros como peronistas no nos podemos permitir no resolver las cuestiones estructurales, o por lo menos discutirlas, digamos, ¿no? Y decir que todo lo que hicimos estuvo bien es justamente no reconocer que hubieron límites a nuestro proyecto político, que hay cosas que no las resolvimos, y que eso sin duda que la sociedad, el peronismo siempre le enseñó a este pueblo en creer en que el trabajo es el ordenador social, en creer que ese mismo trabajo va en pos de la movilidad social ascendente. Bueno, hace Ujú. mucho tiempo que eso no pasa en la Argentina, digamos, ¿no? Y esos son los límites que tuvo nuestro espacio político y que creo que hay que discutirlo profundamente y que nadie se tiene que enojar cuando uno discute eso, digamos, ¿no? Porque si nos enojamos cuando hacemos una sincera autocrítica, y ahí también decir que hacer una sincera autocrítica es comenzar por cada uno de nosotros, porque si no siempre la autocrítica es apuntar al otro, digamos, Al y otro a decir, veces. aquel tiene la culpa, el otro tuvo la culpa. No, todos los que formamos parte a nivel nacional del Frente de Todos, hoy Unión por la Patria, todos los que formamos parte en la provincia del Chaco del Frente Chaqueño, somos responsables de los límites que tuvimos para resolver las cuestiones estructurales. Si no hubiéramos tenido esos límites en las cuestiones estructurales, no tengo duda que el pueblo nos hubiera acompañado en las urnas, digamos, ¿no? Porque en eso el pueblo es muy sabio. No se quiso, no se pudo o no se encontró el agujero del mate. ¿Cuál sería de los tres? Yo creo que primero que pecamos en muchos casos de mucha soberbia. ¿Sí? Eh, Así, pues, sí. Creo que la soberbia de no reconocer las cosas que no se resolvían es no ver la realidad, digamos, ¿no? Y enojarnos cuando alguien nos decía o nos reclamaba, che, no se está haciendo esto, me parece que deberían ir por allá, bueno, Y no porque, prestar la atención. porque cuando había alguna crítica, automáticamente la reacción inmediata era la ofensa o creer que esa persona me quería, lo estaba haciendo de mala leche. Y la verdad que las críticas siempre tienen que ser para resolver las cuestiones que no están siendo resueltas, digamos, ¿no? El cambio y la modificación de la conducta de la persona después de la pandemia es tan acentuada que uno se ve en las crispaciones y todo lo demás, y que eso creo que lo materializó muy bien el nefasto.
Eh, ¿Cómo se resuelve? Digo, porque ¿cómo se vuelve a entender que una persona en la calle, cualquiera de nosotros, yo no, pero o sea, el común de las personas argentinas, vuelva a tener empatía por su vecino, por su mamá, por su papá, por su amigo, por su amiga? O sea, ¿cómo se puede tener esa empatía? Porque creo que fue Sí, eso. la pandemia Porque mal no la. la pandemia profundizó en la individualidad, digamos, ¿no? Individualidad que nos lleva a creer La que, desesperación de la también. desesperación y de creer que nos vamos a salvar solo con esto que dice el Papa Francisco, que nadie se salva solo, que No, por supuesto. efectivamente es así, diremos. Pero también eso está muy relacionado a las condiciones de vida de cada uno en este contexto, en nuestra sociedad, en nuestro pueblo, en nuestro país, en nuestra nación. Si un Pero argentino nunca fuimos así nosotros. no, pero todavía yo creo que hay ahí una De cuestión, quiebre, ahí todavía estamos en no, la no, pelea. no creo que se haya roto algo que es muy de los argentinos, esto de la solidaridad, ¿Sí? De ver por porque, tú. porque incluso a pesar de que este gobierno encabezado por no lo querés nombrar, por Milei, que tiene un grado Menos mal que estoy detrás de la cámara. un grado de crueldad inaudito, porque la verdad Perversidad, que perversidad. sí, perversidad, crueldad, criminalidad que disfruta del sufrimiento del ¿No otro es traición a la patria eso? y que no le importa. No sé, yo cuando, por ejemplo, aquel momento donde fuimos a enfrentar a la ministra de Capital Humano, que salió y estábamos ahí en la primera fila con otros compañeros de la UTEP, Cuando estaban solicitando y el que censo. la ministra salió y dijo, chicos, ustedes tienen hambre, levanten la mano que tiene hambre. Ese nivel de crueldad, de entender que aquella persona que no tiene cómo resolver la comida, ese nivel de Lo vi por Canal hostigamiento, 26. es inaudito, digamos, porque en estos 40 años de democracia hemos tenido gobiernos muy malos y de derecha muy malos, pero nunca hemos llegado a este nivel de crueldad que hoy se aplica desde el Estado y que se fomenta desde el odio que generan el mensaje que baja el presidente, digamos, ¿no? Siempre lo comenta Juan Grabois, cual yo voté en la interna de Unión por la Patria. No voy a negarlo tampoco, o sea, tampoco es así. Eh, Siempre comenta que Stanley al lado de Petovelo, no sé, Juana Zurduy, ¿no? O sea, la ex ministra de Desarrollo Social de Desarrollo. Macri, Sí, pero por incluso lo, podemos hablar dice de... que le autorizaba casi todo, digamos. Sí, pero eso es lo más reciente, pero podemos hablar de lo Pero que... es un gobierno de derecha Sí, pero también. sí, también de derecha, como también podemos hablar del menemismo, donde no era un gobierno que pensaba en la mayoría de los argentinos, que también Pero nos llevó a tampoco la crisis, dejaba. pero no, había cuestiones básicas, había límites Sí, que no se cruzaban, como esto de, yo no puedo guardar los alimentos y dejar que se venzan cuando sé que hay argentinos que no tienen garantizada la comida. En aquella oportunidad, recuerdo cuando nos cruzamos con la ministra Petovelo, una de las cosas que le dijimos a la ministra Petovelo, uh-huh. no queremos que la comida, la mercadería, los convenios, lo que fuere, llegue a las organizaciones. Anda vos a recorrer, le dijimos, ministra, vaya usted a recorrer uno por uno los 40.000 comedores. O sea, anda a laburar, digamos. Llévele usted, si quiere llevarle usted, mande a las personas. Pero no lo hizo, digamos, no llega la comida a los comedores merenderos de las redes comunitarias del territorio, que no son solamente las organizaciones, son las iglesias, son Claro. los clubes de barrio, son las sociedades de fomento, son todos aquellos que no se resignan a ver morir de hambre a un hermano. Entonces, todas esas redes comunitarias todavía no les llega la comida. Entonces, ese nivel de crueldad que se aplica hoy desde el Estado y que se fomenta desde el Estado, nosotros estamos convencidos que eso es parte de un plan sistemático que es, primero, romper el último tejido social, Sí. que son las redes comunitarias que están en el territorio, que no solamente entregan la comida, sino que generan apoyo escolar para los pibitos que no pueden pagar una maestra particular y que tienen problemas de aprendizaje, contienen a los pibes en el barrio que tienen problemas de adicciones, contienen a los adultos mayores, o sea, hay una red de contención integral en el territorio. Bueno, este gobierno viene a destruir eso, a limpiar el territorio de las redes comunitarias para fomentar obviamente el avance del crimen organizado. No casualmente, Está instalado. no casualmente, en la ley base, uno de los ítems es la apertura a las importaciones y a que entren capitales extranjeros a invertir en el país. Muchos de esos capitales extranjeros que van a entrar, muchos, la El lavado de mayoría, dinero, sí. viene del lado del dinero, viene del crimen organizado que se va a impregnar en nuestros territorios
y que eso va a llevar a una sociedad donde la desigualdad cada vez sea mayor y lo que regule en el territorio sea la violencia. Entonces, el sálvese quien pueda, digamos, ¿no? Entonces, vamos hacia una sociedad en la cual nos vamos a matar entre nosotros por un plato de comida, digamos, ¿no? Ana, ¿vos crees que siempre doy estos ejemplos con las personas que charlo o entrevisto? Vamos a terminar como Brasil, Colombia, México, Costa Rica, Ecuador, que la pasó muy mal. En ese sentido, vamos a terminar de esa manera. Yo creo que hay una decisión muy clara del gobierno nacional de O llevarnos sea, hacia esas sociedades, a ese modelo de sociedades de cartelización del país. de cartelización y fundamentalmente Qué bárbaro. de fomentar Me olvidé de Paraguay, las perdón. condiciones para que allí donde la necesidad es mayor, esa necesidad esté muy atada a que si entra el crimen organizado en el territorio, lo que vemos en Rosario, eso sea tierra de nadie. Digamos. Entonces, todos los esquemas de Y el pacto que rompió políticas, Tuyaro también, hay de que decirlo. políticas que lleva adelante el gobierno nacional van en esa línea, diríamos, ¿no? Y para eso justamente el gobierno nacional necesita destruir a las organizaciones populares, a los sindicatos, a A las lo que estamos centrales, unidos. a todas las herramientas que tiene el pueblo para defenderse. O sea, si vos hoy tenés un sindicato que es el que regula un poco la asimetría que puede existir en una relación laboral, si eso no existe mañana, bueno, entonces las asimetrías van a ser siempre a favor del más fuerte. No va a ser una regulación desde el Estado, porque el Estado desaparece. Claro. Eh, la última, o te voy cerrando algunas partes, Joana. Te consulto, la gente votó el año pasado también. He estado charlando con varios, siempre. El otro día entré a una carnicería y estaban hablando de Venezuela y no podían comprar un kilo de carne. Nunca entendí tampoco esas situaciones. Yo soy bastante guerrero para eso. Le pregunté si alguno había votado en Venezuela, ¿viste? O sea, sí, porque si a mí me va mal, quería que a la otra persona le vaya mal y por eso votaron así. No, no, entendería la pregunta más concreta. Si a mí me va mal, o sea, yo creo o me autopercibo que me está yendo mal, aunque yo tenga mi autito, tenga él, y quiero que a Joana le vaya mal también. Quiero que se sienta como yo. ¿Crees que hubo algo de eso para votarlo en Meley? Bueno, que nos mata a todos. No, yo creo que en eso, Porque fue un subsidio, ¿eh? vuelvo a decir, o sea, la Hay responsabilidad, un, lo más fácil sería para quienes hacemos política yo lo evalúo de esa manera, perdón. echarle la culpa. No, en esto te excluyo porque no lo haces desde un análisis individual, pero digo, los Sí, espacios políticos, y de sobre lo que veo, todo ¿no? Unión por la Patria y Frente Chaqueño, si querés identificar, que es un Sí, espacio donde yo pertenezco, o mi organización pertenece, yo creo que lo más fácil es echarle la culpa al pueblo, decir, ay, bueno, esto es de votar. No, 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 al pueblo no, o sea, a la masa. El el, pueblo es otra cosa. el pueblo siempre vota para estar mejor y con esperanza. Hacer esa caracterización Uh -huh. de que quiero que le vaya mal al otro si me va mal a mí, creo que es caer en la fácil y es para no discutir, digo, en los espacios políticos, para que no discutamos realmente los errores que tuvimos, digamos, ¿no? Uh -huh. Nosotros como peronistas no nos podemos perdonar habernos ido de un gobierno nacional con el 40% de pobreza. Digamos, ¿no? Eso es imperdonable para el peronismo. Y yo creo que hay que partir Claro. de esa base para empezar a discutir cuestiones de fondo. Digamos. Nosotros necesitamos Cuando, discutir un programa de país donde el federalismo sea realmente federalismo, no 24 señores feudales que toman decisiones por los argentinos. Digamos. Digo, el federalismo tiene que ser en la práctica, digamos, para que las economías regionales se desarrollen. La zona del NEA, la zona del NOA, la zona de la Patagonia, del Cuyo, tiene que haber un programa federal, pero para eso hay que discutir las cuestiones de fondo. Hay que discutir una reforma tributaria seguramente a sí, favor del pueblo. Hay que discutir seguramente cómo volvemos a repoblar la Argentina. No nos podemos permitir tener las intenciones de tierra que tenemos y solamente tener el 7% de la población rural, tenemos. Ahora, quien vive en el campo tiene que vivir con las condiciones mínimas de acceso a los servicios básicos como la salud, como la educación. Bueno, digo, todas esas cuestiones agua, energía estructurales y todo, agua. hay que discutirlas porque si no, también en este sistema, siempre, como tenemos elecciones cada 2 años, nunca es el momento de discutir eso, ¿no? Porque siempre es, bueno, no, ahora como viene la elección, no, porque no podemos, pues si no le hace el juego a no sé quién. No. Si somos realmente, yo por lo menos creo en la política como una herramienta de transformación. Sí, Y si la política no le transforma la realidad a nuestro pueblo, no sirve.
Entonces, yo sigo creyendo en que la política le puede transformar la vida a nuestro pueblo y para eso hay que ser muy duros en hacer las autocríticas que necesita nuestro espacio político, en reconstruir a partir de un programa y que las candidaturas sean el resultado de un programa, no de la rosca de uno o dos. ¿No? En este sentido, hay que mencionar también que el, no tenemos la tranquilidad del pueblo, ¿no? O sea, los 47 millones argentinos, Sí. no, sería 46 millones 990, y porque el resto le pertenecen a los que tienen mucho dinero. Tenemos 2 billonarios en Argentina, ¿sabías, no? Eh, El 80% de los argentinos, si querés. no, hay 2 billonarios. Por eso, pero el Y el resto son 80%, millonarios nomás. el 80% de los argentinos, yo creo que por lo menos en un país del 80%, salvo ese sector muy concentrado de la El economía, 0,07% que es rico. siempre se ha beneficiado con las crisis también, digamos. Rico millonario no es lo mismo. No, Después te explico. Pero no, es directo explicativo. no los conozco, así que No, no lo vas a conocer tampoco. muy No, probable, no los no, vamos a cruzar, es, no los vamos a cruzar en la calle, decimos. no, es un papel de otro papel, de otro papel, de otro papel. Sí, Es sí, muy sí. difícil de encontrar. Lo que quería decir es que no tenemos la comodidad que teníamos hasta 2015. O sea, esa facilidad de decir, este dinero que me ingresó ya me alcanza para esto, me alcanza para esto, y me quiero ir un ratito a la catarata 7 días porque trabajé todo el año. A esa clase de facilidad y comodidad no pasamos 8 años muy malos. El pueblo, o sea, terminando la presidencia de Cristina, ¿cómo se volver no es la palabra, cómo miramos para adelante como con algo de retrospectiva con eso? Sí, Para yo volver creo a que tener un poco de comodidad, digamos. sí, no, para mí es central saber los límites que toca nuestro proyecto político. Y No, políticamente, ¿cuál serían los puntos? los puntos primero Económico, social, de infraestructura. primero hay que discutir realmente un modelo de país donde ¿Crees en la República todavía? yo creo en la democracia, pero no. No, sí, pero digo, Sí, federalización sí, la o federalización. unitario como No, seguimos hoy siendo. más que nunca, hoy en los últimos años, y ahí también tenemos que hacernos cargo, cada vez se ha concentrado más la Es unitario, economía, es sí. unitario. Nuestro país es unitario. Ahora, por eso digo, para nosotros los que vivimos acá en el Chaco, como mínimo, Claro. tenemos que darnos la discusión de cómo federalizamos de verdad a nuestro país. Segunda cuestión es la cuestión del trabajo. Si nosotros no resolvemos que hay un sector, y esto lo decimos nosotros desde la economía popular, de 10 millones de trabajadores que no están en el empleo formal y que no van a volver al empleo formal, porque no porque nosotros lo digamos, sino porque el mundo va hacia otro lugar, Sí. ¿cómo vos regulás ese trabajo y cómo generas que ese trabajo desde el Estado no se lo vea solamente para asistir, digamos? Porque ahí nuestro gobierno también tuvo sus límites, que las políticas dedicadas al sector informal, si querés, siempre fueron en la lógica de la asistencia, no del desarrollo productivo de Ahí ese está, trabajo, ¿no? la parte del Ministerio de Desarrollo quedó en asistencia. Sí, las políticas siempre fueron desde el plan trabajar Sí. hasta lo último que podemos pensar potenciar Potenciar, trabajo. ¿no? Que se dio de Bueno, baja, ¿no? También. no, hoy existe con otro nombre y ha fragmentado y totalmente congelado en 78.000 pesos. La ministra Petovelo parece que ella vive con 78.000 pesos, así que ha 78.000 pesos. que quienes cobran el volver al trabajo sea de 78.000 pesos, digamos, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, yo creo que los límites es poder rediscutir cuáles son las nuevas formas de trabajo y cómo desde el Estado se acompaña a la formalización y se acompaña al desarrollo productivo. Y tercero, sin duda que nuestro país tiene que discutir un modelo productivo, digamos. ¿Qué modelo productivo va a desarrollar en nuestro país? Porque hay regiones de nuestro país que tranquilamente podrían